If you worry about your glory, is that only in your mind? Or just reject your creations? You should just stand apart. But to be you to break at no one. But if he's fucking hands about your mistake. ¿Qué onda, brother? Queridísimo, ¿cómo estás? Vaya, hasta que se me hace. Ya sé, caray. ¿Cuánto tiempo, no? Ya sé, ¿desde cuándo? Yo creo que como un año, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que nos andábamos coqueteando con esta charla desde antes del verano pasado. Y lo que sucede es que la segunda mitad del año pasado yo me la aventé en Guadalajara. Por aquí de que fui papá. Entonces, pues ¿Eres papá? Por cierto, papá. Felicidades atrasadas, men. Muchas gracias. ¿Qué te sientes ser papá? Creo que ese cliché del cual todos hablan es real, güey. ¿Sabes? Es poca madre, es increíble. Es verdad, esta parte de que despierte en ti un amor y una simpatía que no habías experimentado, está poca madre. Y te lo dice alguien que no se considera muy niñero. Pero poca madre, güey. Súper, súper bonito. ¿Cómo ves? Pues hay una cantidad de cosas que te voy a preguntar. Lo primero, pues es cierto, ya tenemos como un año viendo lo de la sesión fotográfica, men. También, caray, esa sesión fotográfica. que se nos ha cebado un montón de veces, caray. Volví a la Ciudad de México hace un par de meses, pues, con la intención de retomar todos esos planes, ¿no? Y bueno, por obvias razones, ahorita todo está en stand-by también, ¿no? Ya sé, es horrible. Yo ya me estoy volviendo loco. En verdad, ya no sé qué hacer. pero pues ahí estamos, la cordura ante todo. Pues bueno, uno de los primeros temas que quiero tocar, bueno, son dos: tu disco y el video, bueno, no el video, el mini corto de Sofía. Está buenísimo. ¿La bruja del fósforo paseante? Ajá, sí. Órale, ¿lo pudiste ver? Sí, porque lo subí. Ahora que estuvo durante 2 semanas en el canal de YouTube del Festival de Sitges, que es un festival de género que se hace en Cataluña. Sí. Justo. Sí. Estuvo hasta el 11 de abril, más o menos. O sea, ahorita ya quien no lo vio, pues se lo perdió, qué mal. Hasta la próxima. Sí. Perfecto. Leí buenas críticas, por cierto. O sea, y ya una crítica personal que sí está súper chido. Como que regresar a esa onda del cine clásico está muy pues chido. Totalmente esa era la intención, ¿sabes? Como hacer un rescate. Es un cortometraje que se filmó en blanco y negro, 16 milímetros, y que habla sobre, pues, o más bien está inspirado en cuentos y leyendas de mediados del siglo pasado, de los Altos de Jalisco. Entonces justamente era eso, desde, por ejemplo, la parte de la mezcla del audio, se hizo en estéreo, ¿no? ¿Cómo te inspiraste en la música? Bueno, en la musicalización, en los sonidos. Fíjate que así como todos los distintos aspectos del corto estaban como muy, muy concentrados en que la parte del rescate fuera medular, tanto el casting, que por cierto más de la mitad de la gente que aparece no son actores, es gente de los Altos de Jalisco. En el caso de la música, algo que quería hacer era buscar a un músico tradicional del pueblo, de Jesús María, Jalisco. Y logramos contactar con un señor de aproximadamente 85 años que se llama, o le dicen Don Chema Covarrubias,
y él es el violinista del que fuese el primer mariachi de Jesús María. Entonces logramos contactar con él, llegamos a su casa, una experiencia increíble porque una casita de adobe con las puertas que me llegaban aquí, ¿sabes? Como de 1.60 de altura las puertitas, el señor ahí con sus, supongo que eran bisnietos, un montón de chiquillos de 3, 4 años corriendo por todos lados, las gallinas, y pues nos permitió grabarlo. Hicimos un montón de cosas, ¿no? De ejercicios en ese momento. Primero comenzó él tocando algo de lo que solía tocar tradicionalmente hace, no sé, 50 años, ¿no? En el pueblo, en las bodas y en los velorios y en las fiestas. Y hasta el final ya comenzamos como a improvisar un poquito más. Digamos que de toda esa captura de esos violines que logré grabar en su casa, fue que yo ya me metí al estudio en mi casa y me puse a componer el resto de la música. Entonces, muy en específico, los violines que suenan al inicio y al final del cortometraje son los violines de Chema Covarrubias, y pues todo lo demás fue algo que yo ya armé pues a partir de instrumentación que yo tengo. Sofía Carrillo, la directora, tocó un tambor tarahumara, ¿no? Entonces, toda la percusión que suena es un tambor tarahumara. Y fue un trabajo, por un lado, de rescate, creo, que me inspiró un montón, que me gustó muchísimo. Y pues de hecho es un EP que subí a manera de soundtrack en mis plataformas digitales. Si me buscan en Spotify o en iTunes como Yoliwani, aparte de mi disco de solista, ahí pueden encontrar el soundtrack de este corto, pues para que lo escuchen también, a ver qué les parece. Digo, aparte de que yo estuve, el documental, ahora sí, literal, se estuvo filmando durante una semana completa. Yo estuve haciendo making of. Entonces me tocó estar no en toda la producción, pero sí los últimos días, los últimos 3 días más o menos, haciendo making of fotográfico. Pues me tocó estar en el set, me tocó estar precisamente en los espacios, en las casas, en el cerro, con los actores que sí eran actores, con los actores que no eran actores. Y al final, un día después, no sé si fue un día después de la grabación o 2 días después de la grabación, que fue que fuimos a casa de don Chema Covarrubias precisamente a grabarlo tocando el violín. Entonces, de alguna forma yo ya llevaba varios días en el pueblo y ya estaba también como muy empapado de la atmósfera rural, ¿no? Entonces, por supuesto que fue detonante. Y yo no sabía qué iba a suceder con la música. Al final, vuelvo a la casa, me pongo a trabajar, a seleccionar material, y se detonó todo el soundtrack, ¿no? Y fue bien interesante porque quienes escuchan la música del corto, muy en específico el último track, que es el cierre del cortometraje, es el tema de créditos finales, y que es un tema que se llama igual que el corto, La Bruja del Fósforo Paseante. De repente hay gente que me ha dicho, oye, ¿qué onda con esa canción? Suena húngara, ¿sabes? Suena música húngara tradicional, la música gitana. Y yo digo, órale, qué interesante, como de repente, y me lo han dicho personas extranjeras, ¿no? Entonces, y dices, órale, qué interesante, como las distintas conexiones que puedes tener como del mundo rural en distintas partes del mundo. Ayúdame a pronunciar tu disco, porque mi francés está de 3 pesos. Pues la neta. A ver, ¿cómo? Les Neufs Anonymes. ¿Por qué el título? ¿Por qué el título? Te voy a decir primero por qué el título y después por qué el título en francés. Va. Este disco de solista que saqué hace un par de meses es algo que estuve trabajando como durante 2 años y medio en casa, y es algo que surgió como
ejercicios sonoros que empecé a hacer, literal, ¿no? Como procesos terapéuticos en la casa. Decía, a ver, me voy a poner a componer algo a partir de atmósferas hechas con sintetizadores, ¿no? Me voy a poner a hacer algo... yo no soy pianista, pero ¿qué sucede si empiezo a hacer algo a partir del piano, ¿no? Y tenía una caja de ritmos análoga. Entonces, ¿qué pasa si empiezo a armar algo a partir de hacer cosas, programación análoga con la caja de ritmos, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que estaba haciendo música atmosférica, ¿no? Y dije, bueno, estaría interesante, regresando a esto de que soy medio fotógrafo aficionado, estaría interesante hacer música y una serie de tracks, un EP que estuviera constituido de postales sonoras, ¿no? Como una serie de sensaciones transmitidas a partir de sonoridades únicamente, ¿no? En ese momento todavía no estaba pensando en cantar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, digamos que la idea del título tal vez viene desde ahí, desde la concepción sonora del álbum, ¿sabes? Porque lo que quería hacer era una serie de postales sonoras, tal cual, y no me importaba que fueran muy distintas una a la otra, porque precisamente un fotógrafo, de repente, en su dossier o en su muestra de trabajo, en su book, puede tener fotografías en blanco y negro, fotografías a color, fotografías análogas, fotografías digitales, fotografías urbanas, fotografías de paisaje. Puedes tener un montón de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo quería era, pues, que ese fuera el concepto del disco. Entonces, al momento de que tengo, en un inicio eran 8 canciones. Cuando tenía mis 8 canciones, dije, ¿qué pasa si los nombramos las 8 anónimas? Como si fueran 8 postales sonoras anónimas, ¿sabes? Cuando ya estaba cerrando la composición de estas 8 canciones, surgió la 9ª. Entonces, ya sabes, entré en este dilema de si incluirla en el disco o no, de si esperarme hasta el siguiente, cosa que es muy peligrosa porque a veces el siguiente nunca llega, ¿no? Digamos que el disco cerró con 9 canciones, entonces dije, pues pongámosle las 9 anónimas, ¿no? Refiriéndome a esta parte de las, como si fueran una carpeta de 9 postales sonoras, ¿no? 9 distintas situaciones. ¿Y por qué en francés? La verdad es que en este disco, en muchos aspectos dije, es mi disco, voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Sí, ¿sabes? Tengo una gran afinidad por el francés. Yo estudié diseño industrial en la Universidad de Guadalajara. Y cuando estaba a la mitad de la carrera, yo estaba tramitando un intercambio para irme a Toulouse un año. Y estaba estudiando francés, obviamente. Justo a la mitad de este trámite fue que Radaïd me invitó formalmente a formar parte de la banda. Entonces, tuve que tomar una muy importante decisión sobre si continuaba apostando al diseño industrial y me iba un año a Toulouse de intercambio, o si finalmente hacía lo que siempre había querido hacer desde que era adolescente, dedicarme a tocar. Pues era inmediatamente entrar a un proyecto donde ya estabas tocando en festivales, donde ya estabas tocando en foros serios. Y pues nada, digamos que desde ahí, pues ya para lo que usé el francés fue para de repente leer algunos cuentos, para ver algunas películas y demás. Entonces, digamos que en este disco el francés aparece en el título del álbum, en el título de la última canción y en el vocoder que suena por ahí en la última canción, que está diciendo Petit Cowboy varias veces. Y esa es la historia del título, Marcel, ¿cómo ves? Vi ese trabajo, vi que hubo colaboraciones del baterista de Descartes, Jorge. Uh-huh. Y vi cómo lo empezaron a crear desde de esas postales que le estabas enseñando, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. Sí, fíjate que quise hacer eso y fue bien interesante porque
digamos que cuando empecé a invitar desde al diseñador gráfico, cuando empecé a invitar al diseñador gráfico, a Sacha Trujeke a producir, a los músicos y demás, yo no quería llegar y echarles un choro sobre, mira, esta canción habla de cuando eres pequeño y el mundo frente... No, ni tampoco pasarle las letras, no. Lo que decidí hacer fue armar una especie de mood board, hacer una especie de collage fotográfico para intentar transmitir la atmósfera y la sensación de cada una de las canciones. Entonces ya no era importante saber exactamente de qué hablaba, a quién estaba dedicada, en qué estaba inspirado y demás, sino simplemente poder entrar en una atmósfera específica y dejarte llevar, ¿sabes? Que es como yo comencé a componer el álbum también. Fue bien interesante. De repente llegué con el productor, le puse el mood board y dijo, órale, qué chingón. Nunca me había tocado que me llegara alguien con un mood board para producir a partir de esto, pero pues le pareció interesante. Y Jorge Chávez, el baterista, quien es baterista también de Descartes Acant y fuese baterista de Pito Pérez, para quien no lo conozca. Estuvo bien interesante lo que hizo, porque cuando él se involucró con el proyecto, yo ya tenía armadas como las líneas, o la mayoría de las líneas de batería hechas a partir de la caja de ritmos. Entonces Jorge tuvo la libertad de armar híbridos con las líneas de batería que ya existían, complementando y experimentando un montón y concentrándose muchísimo también en lo que le decían las imágenes, en lo que le decían estos mood boards. Yo empecé a construir y a componer este álbum después de un proceso personal bien complicado, ¿sabes? Como de estar viviendo una serie de experiencias y de situaciones que me hicieron replantear todo, ¿no? Todo. Y al final es un disco con una sonoridad un tanto catastrofista, tal vez, ¿no? Y poético, por el otro lado, ¿no? Que yo creo que van de la mano, porque una situación catastrofista también implica reinvención. Hay personas que me escribieron y me dijeron, órale, cuando solté el primer sencillo, ¿no? Y cuando solté el segundo también, que me decían, órale, yo esperaba escuchar a Yoliwani tocando el sitar, ¿sabes? Y una cosa como mucho más elevada, ¿no? Y yo, bueno, pues para eso está David, ¿no? Y para eso está Radaid también, en un aspecto. Y la canción que elegí como último track siempre fue el outro del disco, ¿sabes? De hecho, en un inicio era una canción completamente instrumental, que era un outro. Duraba 2 minutos y medio, y era un cierre instrumental que te conectaba nuevamente con Midnight, con la primera rola. A partir de varios comentarios de amigos, de músicos y de Sacha, el productor, que me decían, güey, ¿por qué no lo haces una rola? O sea, suena bien y te quedas con ganas y échale a ver qué pasa. Entonces, pero esa canción siempre estuvo ahí, siempre fue el cierre del álbum, porque de alguna forma creo que con tus orígenes, con quién eres realmente, con tus motivos, con tus impulsos, con lo que realmente te hace vibrar y te hace sentir vivo. Recordar y volver a conectar sobre lo que es realmente importante para ti, ¿sabes? Y esa canción, Petit Cowboy, precisamente va por ahí, ¿sabes? Es ese el camino, es ese el mensaje. Y me gustó que fuese el cierre del álbum, porque si te pareció denso, si te pareció complejo en algunas partes, pues al final es interesante cerrar con un poco de aire, ¿no? O sea, es como un sonido muy industrial, muy al principio. Y industrial de los 60, 70. Justo, ¿no? O sea, justo de los 70s. Con un futurismo, sí. Primer canción, Midnight, que empieza también en este momento nocturno, ¿no? Igual como cierra Petit Cowboy. Pero la primera rola lo único que dice
tienes el impulso de hacer cosas, tienes el impulso y la necesidad de moverte de donde estás y de donde has permanecido por años. Necesitas reinventarte, necesitas dar ese paso al vacío. Y te cuesta un huevo, ¿sabes? Es súper complejo. Implica muchísimas cosas contigo mismo y con los demás. Entonces, la primera canción lo que dice es, pues que sí da mucho miedo, ¿sabes? A veces da mucho miedo moverte y a veces da mucho miedo reinventarte y dar ese paso al vacío. Pero, ¿qué sucede si lo haces, sabes? ¿Qué sucede si te animas? Exactamente. Ya, salir de tu zona de... Salir de tu zona de confort. Saludos, Mayra. Justo. ¿Cómo estás? Entonces, yo lo comparo así, o sea, Fesway no entraría en el universo de Yolijuani en ese sentido, ¿sabes? Y Radain podría ser que no, pero Secos aparte. Totalmente. Y para mí era muy importante hacer esta exploración. Tengo un primo, hermano, al que quiero un montón, y es un par de años más chico que yo, y fue muy curioso algo que me comentó cuando le mandé las maquetas del disco. Se las mandé así de, hey man, escúchalas, dime qué te parecen, ¿no? Y él me dijo, oye, ¿sabes? O sea, tú sabes que Radaid me gusta un montón, Fesway me gusta un montón, David también. Dice, pero esto que estoy escuchando eres tú al 100%. Finalmente, ¿sabes? Dice, me acuerdo cuando teníamos 16 años y yo entraba a tu cuarto y estabas tocando la guitarra. Esto es lo que yo escuchaba que estabas haciendo. Y esto no lo he escuchado plasmado en ninguno de tus otros proyectos. Y me decía, me da un montón de gusto como que dejes salir esta parte tuya que güey, vas a cumplir 20 años tocando con Radaid y no lo habías logrado sacar, ¿no? Entonces me dice, de todos tus proyectos, este es, evidentemente, pues, pero me dice, esto eres tú al 100%, ¿no? El tú que yo conozco de toda la vida. Sí, y sabes, y eso es algo que yo quise hacer, o sea, pero realmente este disco es un disco que hice para mí, en un inicio, ¿sabes? Una búsqueda personal, yo sacar un montón de cosas, yo estar experimentando sonoridades y demás, y en el camino fue tomando forma para poderlo sacar. Entonces, pues es muy genuino realmente en ese sentido. Esta cuarentena nos interrumpió en un momento en el que estábamos por juntarnos ya los 5 finalmente, porque lo que habíamos estado haciendo era, yo estuve ensayando con Jorge y con Memo para tener, digamos, las bases, las rolas perfectamente bien armadas, bien amarradas, el bajo, la batería, y yo con todo lo nuevo, con lo que estoy ahí, ¿sabes? Con la guitarra, con el piano, con el banjo, cantando. Entonces dije, ya que está súper amarrado, involucramos en los ensayos a Leinat Nuño, que es el cornista, y a Rodrigo Duarte, que es el chelista. Justo estábamos a días del primer ensayo juntos cuando comenzó el encierro, la paranoia y demás. Entonces decidimos parar. Lo que me daba miedo era no lograrme separar sonoramente de los demás proyectos. Creo que cuando haces un proyecto solista, solamente está justificado cuando estás haciendo una exploración completamente diferente, ¿no? Entonces dije, pues si eso sucede, o sea, si ese fuera el caso, pues mejor propones algunas rolas para Radaid, ¿no? O para Fesway, o sacas otro disco de David. Entonces, la intención era precisamente eso, ¿no? Una exploración completamente diferente, un camino nuevo, y digo, yo sabía por dónde iba, pero la gente, lo que conocía de mí, son mis facetas en los otros 3 proyectos. Entonces hubo gente que sí se sorprendió, ¿no? Dijeron, órale, me gusta cómo suena la voz, me gusta que suena oscuro, me gusta que suena oxidado, me llegaron a decir alguna vez, ¿no? Me gusta como toda esta sonoridad melancólica. Como que mucha gente se quedó con la idea de Fesway, con la canción del segundo disco que tú cantas.
Nada más agrégale citar y ya. Con eso. Ya es. Sí, ¿sabes? Ahorita que mencionas eso, es cierto, o sea, hace 5 años me animé a cantar por primera vez en el segundo disco de Sí, mucha gente creía que a lo mejor iba a ir por ahí, pero precisamente mi papel en Fesway es, a ver, ¿cómo decirlo? El Yoliwani que ustedes conocen, las risas de Mayra. Saludos otra vez. Mi personaje en Radaid representa mucho lo que fui en mi adolescencia y lo que fui de joven, ¿sabes? Yoliwani fue una persona que fue vegetariano los primeros 16 años de su vida, ¿sabes? Y que vivía en el campo y que era súper hippie y que empezó a tomar alcohol a los 23 y que meditaba y que era maestro de taekwondo y que hacía joyería engarzada y se iba a vender joyería, o sea, y que usaba pantalones de manta y que usaba guaraches y tenía colgado un ámbar. Ese era el Yoliwani de la adolescencia, ¿sabes? Entonces, el Yoliwani de Radaid es mucho una síntesis de esa parte de mi vida, de esa parte de mi historia. El Yoliwani de Fesway es una especie de alter ego. Es más un personaje, ¿sabes? Un Yoliwani que sale a tocar con falda, con kilt. Un Yoliwani que es un personaje un poco más brusco, ¿no? Un poco más rudo, tal vez. Entonces, desde mi forma de cantar, en un inicio, mi forma de moverme en el escenario, porque en un inicio con Fesway sacaba muchísima más energía y en Radaid seguía conteniendo. Ahorita ya no, ahorita ya es un desmadre en todos lados, ¿no? Ahorita ya también en Radaid uso faldas y también en Radaid salgo, corro, brinco y pateo cosas. Entonces, ahorita digamos que ya se ha ido mimetizando por todos lados. Pero en este nuevo disco he querido que sea un Yoliwani lo más transparente posible, ¿sabes? Lo que soy. ¿Quién soy? Así de mucho gusto a todos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, como que ese cambio se nota, ¿no? Bueno, ya ahora hablando de Radaid un poco, sí se nota en cada uno de ustedes, ¿no? O sea, el lado hippie, hasta que llega The Willing, luego los cambios de integrantes, los cambios profundos entre la misma banda y ese renacimiento que al final surge en el año pasado, el año pasado, antepasado, cuando sacaron el segundo disco de Alquimia. Sí, ¿no? 2018. 2018, entonces como que se notaba eso. Ahorita que decías eso de los cambios, pues Radaid es una banda que tiene 20 años de existencia, que cuando yo entré a Radaid yo tenía 22 años. Evidentemente ya no soy, en muchos sentidos ya no soy esa persona, ¿no? Y evidentemente los demás tampoco son quienes eran en ese entonces. Entonces pues vas cambiando, vas aprendiendo, te vas nutriendo, digamos. Me gusta pensar que vas cambiando porque te vas nutriendo ante la vida y ante las nuevas experiencias, y lo que no funcionó lo vas desechando y cada vez eres un ser más grande, ¿no? Y más gordo en un sentido poético. Y sí. Cuando yo entré a Radaid, pues éramos una banda éramos 7 en ese entonces, o 6, no me acuerdo. En el 2003, pues nos maquillábamos, ¿sabes? Y salían bailarinas al escenario con nosotros. Y, o sea, era una puesta en escena mucho más tribal, ¿sabes? Y como dices, con los años vas cambiando, entonces ahorita obviamente ya es una cosa muy diferente. Hace 10 años, cuando el Intent era una cosa muy diferente también, entonces es normal. También creo que es importante que quienes están del otro lado sepan cómo interpretar esta parte, ¿no?
porque yo también sí me pongo como de fan de algunos proyectos que me gustan o que me gustaban de adolescente. De repente dices, ya no son lo mismo, ¿sabes? Ya cambiaron. Pues sí, ya cambiaron. Ya pasaron 20 años, ya no puede ser. Sí, justo. Ya no puede ser lo mismo. Incluso en el caso de Radait, ya ni siquiera somos los 8 que llegamos a ser, ¿no? Porque uno va cambiando. Simplemente. Sí, o sea, todo tiene un principio y un fin, o tiene una metamorfosis súper canija. Ya lo que una vez me dijo Daniel de la Gusana, porque no sé cómo salió, y yo le pregunté que por qué ya no cantaban algunos temas que pues eran emblemáticas de la banda, ¿no? Por ejemplo, Celofán o Tornasol o todas esas canciones que pues hicieron emblemática a la banda, y pues ellos mismos lo dijeron, que ya no se sentían cómodos, o sea que sí son como parte de la historia de la banda, pero pues que ya no se sienten cómodos para tocarlas, ¿no? También sabes algo que pasa, por ejemplo, en el caso de Radait, que Radait tiene 5 discos de estudio. A veces te piden un montón de rolas del primer disco y el segundo disco, y tú dices, sí, son rolas buenísimas, son rolas increíbles que llevamos años sin tocar. Pero a veces te sientes más afín a lo que compiste los últimos 5 años, ¿no? Entonces, es lo que quieres tocar porque es lo que te representa hoy día más puramente. Aunque, por ejemplo, Radait siempre tendrá que tocar Shine, ¿no? Y nos encanta, y nos fascina. O Agati, y siempre tendremos que tocar. Yo estoy esperando a Gatini, y si lo llegara a ver Emanuel, y si lo llegaran a ver, a Gatini tienen que tocarle una vez en la vida. Se las he pedido desde el 2015, que ha sido los 15 años de Radait y todo eso. Desde el 2015 la pedí, ¿no? Hay momentos que te has arrepentido en alguno de los 4 proyectos en los que estás ahorita. Si me he arrepentido alguna vez, pues seguramente sí, ¿sabes? Seguramente sí, pero yo creo que son cosas a las que les he logrado dar la vuelta más adelante, porque ahorita no se me viene nada así muy rápido. Creo que a lo mejor esto que estoy haciendo ahorita de haber decidido sacar un álbum de solista, pues algo que me hubiera gustado haber hecho hace 10 años, ¿no? Saludos a Bella que está por ahí, bajista de Festway, desde San Diego, California. Que por cierto, quémense en las redes de Festway una versión de It's Alright to Be Here que acabamos de subir, que grabamos desde casa. Chéquenla. ¿Qué viene para Festway, David, en este momento? Bueno, no en este momento, sino para un futuro. ¿Ya están trabajando en algo o todavía están fríos en ese de estamos esperando a ver qué pasa? Fíjate que en el caso de David hay un EP que tiene como 1 año y medio casi terminado. Entonces David está muy cerca de sacar nuevo disco. El nuevo disco de David incluso ya está la portada hecha desde hace 1 año, ¿sabes? Es una ilustración de un primo que vive en Puerto Vallarta. Entonces David está cercano, esperemos este año poderlo publicar. En el caso de Festway, ahorita no hay planes de producir material nuevo. Con Radait sí, con Radait estamos pensando en estar trabajando en música nueva para un nuevo material que no queremos que tarde mucho, a lo mejor el siguiente año estar grabando el 6º disco de la banda. Ellos nos dijeron dónde pueden conseguir el disco. Sí, todavía lo pesqué ahí. Yo también justo lo vi ahí, a ver si se conecta ahorita el chico que preguntó, Alex. Pero pues ahorita estoy haciendo envíos, desde casa a las personas que están interesadas. La verdad es que iba a comenzar vendiéndolos en el concierto, primeros shows y demás, pero bueno, todos los planes cambiaron.
Estoy enviando discos firmados con unas postales, un sticker y todo hasta sus casas. Si me escriben a mis redes sociales, con todo gusto se los envío. If you worry about your glories, is that only in your mind? All those creatures, your creations, maybe you should just stand apart. But you're too big and you're too great that no one can give his opinions about your mistakes. Another